De vueltas a nuestro país, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se quedaba solo en defensa de que gobierne la lista municipal más votada en su propuesta de ayer. Es la medida estrella que presentó este lunes en su plan de calidad institucional. Plantea una reforma de la ley para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada. Los integrantes del gobierno de coalición lo han rechazado, tampoco Vox o Ciudadanos se han mostrado muy favorables. Incluso algunos dirigentes de su propia organización, como Isabel Díaz Ayuso, dudan de la propuesta. Iniciativas para un mejor gobierno, como garantizar que la alcaldía recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas. Sobre que gobierne la lista más votada, varias cuestiones. La primera, que plantea debates y que plantea propuestas, primero, que ni él mismo se cree, y segundo, que ni en su propio partido le apoyan. Bueno, pero al margen de las reacciones políticas, nos planteamos las cuestiones técnicas. ¿Qué sería necesario para llevar adelante esta propuesta? Hablamos con Pedro Riera Sagrera, que es director de la Escuela de Posgrado en Economía y Ciencia Política y profesor titular de Ciencia Política en el Departamento de Ciencias Sociales de la Carlos III de Madrid. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Roberto. esta propuesta de que gobierne la lista más votada, ¿sería solo para la formación de un gobierno o implicaría también otros acuerdos que hasta ahora exigen mayoría dentro del Ejecutivo? Yo qué sé, los presupuestos, por ejemplo. Bueno, aquí es un poco el gran problema, ¿no? Quiero decir, una cosa sería la conformación de un gobierno municipal, que parece que es de lo que hablaba el señor Feijóo en una primera instancia, pero luego qué pasaría en los otros 4 años que van desde el inicio de la legislatura hasta el final, ¿no? Se tendría que dotar también a este gobierno de suficiente poder en el pleno municipal, ya sea quitándole competencias a este pleno municipal o dándole los escaños suficientes vía número de concejales para poder gobernar el día a día. Claro, porque si no fuese solo formar gobierno, sino después que también los acuerdos respondiesen a esa máxima, estaríamos entrando en una especie de sistema presidencialista, por así decirlo, ¿no? Sí, es romper un poco con la lógica institucional que hemos tenido en España desde el año 77-78, que ha sido una lógica por una parte parlamentaria, donde el Pleno Municipal o las asambleas legislativas a nivel autonómico o el Congreso de los Diputados y el Senado han tenido la voz cantante, y luego también romper con la lógica proporcionalista que está consagrada en la Constitución, ¿no? Entonces esto es un viraje muy radical en lo que ha sido pues la configuración institucional de España desde los años de la transición. Claro, lo que ocurre, Pedro, es que quizá esa lógica constitucionalista hasta cierto punto choca con el que a veces encontremos ayuntamientos donde gobierna, por ejemplo, la lista menos votada o gente que ha conseguido solo un concejal. ¿No va eso un poco en contra del espíritu precisamente de que gobierne quien más votos ha recibido? Hombre, obviamente sí, pero yo creo que estos casos que existen, desde luego, son más bien excepcionales y bueno, y que esto es plenamente conforme con la lógica de un sistema parlamentario donde quien gobierna es el que tiene más apoyos en el pleno municipal en este caso, ¿no? Entonces, y recordemos que en las elecciones municipales, si no hay un acuerdo entre fuerzas que suman una mayoría absoluta, es el cabeza de lista de la lista más votada el que por defecto gobierna, ¿no? Pero esta lógica de que gobiernen partidos que no han ganado, incluso que no han sido la segunda fuerza más votada, pues se ha dado en otros países. Por ejemplo, en Dinamarca, pues hace más bien pocos años, pues gobernó la tercera fuerza más votada, ¿no? Con lo cual es una cosa que podemos ver, no es muy normal, pero podemos ver en sistemas parlamentarios como el español. Claro, para que se llevase a cabo habría que cambiar la ley. Sí, hay que cambiar la ley, por supuesto. Bueno, aquí lo que ha hecho también el señor Feijóo, porque era consciente de que hay cosas que de las propuestas que a nivel municipal pues supondrían solo un cambio legislativo, pero que si vamos escalando a nivel autonómico, sobre todo a nivel de Congreso de los Diputados, pues incluso habría que cambiar la Constitución. Entonces lo que ha propuesto es un cambio, es un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, el PP y el PSOE, porque si no hay que inmiscuirse todo proceso de reforma legislativa o incluso de reforma constitucional, con lo cual sí, si no hay un pacto entre las fuerzas políticas, hay que obviamente cambiar la ley electoral e incluso la Constitución. Sí cabría, Pedro,
una especie de pacto de buenas prácticas, si se quiere llamar, es decir, que extrajudicialmente los grandes partidos se comprometan a que sea el más votado el que forme gobierno y el que trate después ya de llegar a otros acuerdos? Bueno, se podría hacer, ¿no? Se hizo ya en su día con el tema de los tránsfugas y se podría hacer una cosa similar, ¿no? Lo que pasa es que esto son pactos que también van a poner un poco, va a ser una prueba de estrés al sistema de partidos español, ¿no? Porque, claro, es decir, dile al concejal o a la concejala del municipio más recóndito de la geografía española que, bueno, que suman los apoyos necesarios para convertirse en alcalde o una alcaldesa, pero que gracias a un acuerdo al que han llegado pues las cúpulas de los partidos, no se va a convertir en edil de su municipio, con lo cual yo creo que esto es una cosa que cabe ese acuerdo, pero que me parece que también es un acuerdo complicado desde este punto de vista más de la geografía, ¿no? Y de la heterogeneidad de la representación en los diferentes municipios de España, ¿no? Ya, Pedro Riera, pues gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días.